Muy buenas noches. Como cada mes es un gusto darles la bienvenida a esta nuestra sesión mensual, en esta ocasión correspondiente al mes de febrero. Lamentablemente tenemos que iniciar con una nota luctuosa. El doctor Gumaro Acosta Peña, médico reumatólogo militar, perdió la vida en pleno cumplimiento de su deber. El comité directivo manda sus más sentidas condolencias a la familia y también a la sede que lo vio nacer, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Hacemos extensiva nuestro pésame, nuestra tristeza a sus maestros y compañeros, esperando encuentren consuelo. Quisiéramos también mostrar nuestra solidaridad del Comité Ejecutivo con aquellos damnificados de la onda fría que azotó a nuestro país recientemente, fundamentalmente a los residentes de los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Deseamos una rápida restitución de sus servicios y un retorno a la normalidad y esperemos no haya consecuencias que lamentar. Hacemos una vez más extensivo nuestro reconocimiento y solidaridad con los colegas que trabajan en la primera línea de atención para COVID, deseando que la tendencia inicial que sugiere que la intensidad de la pandemia está perdiendo un poco de fuerza, esperemos que esta tendencia se mantenga y que entre ello y la vacunación que avanza lentamente podamos encontrar un retorno también a la normalidad de todos los demás. En el mes que transcurrió, el Comité Ejecutivo se ha centrado en nuestro congreso que se realizará en el mes de mayo en forma virtual. La fecha prevista es del 13 al 18, pero hay algunas voces al interior del colegio que sugieren que sería más fácil asistir si este se realiza en 2 fines de semana. Por lo tanto, haremos un ejercicio de votación, pero el programa está siendo construido con mucho cuidado y espero que resulte atractivo para todos ustedes. Tengo que resaltar que la unidad de investigación, en forma conjunta con el comité de investigación, participó en el desarrollo de una estrategia que garantiza que los trabajos sometidos como investigación original serán evaluados por lo menos por 3 revisores y haremos un esfuerzo editorial para seleccionar los mejores para que se ubiquen en nuestras plenarias. Entonces, esto espero resalte el mérito de los mejores trabajos y convierta el contenido en algo más atractivo para todos nosotros. De igual manera, el comité de investigación diseñó una estrategia para una evaluación exhaustiva para los trabajos que están sometidos para el premio de investigación Donato Alarcón Segovia, el cual por supuesto es muy valorado, y también se hará un esfuerzo porque los trabajos elegidos o el trabajo elegido sea realmente superior al resto. Hay un trabajo editorial intenso y por supuesto se han considerado todos los aspectos de conflicto de interés. A lo largo del mes iniciamos las renegociaciones con nuestros asociados de la industria farmacéutica, toda vez que el cambio de formato de presencial a virtual obliga la redefinición de algunos costos. Esperamos buenos resultados. Las finanzas del colegio se encuentran en una situación adecuada y haremos todo lo posible porque nuestro congreso sea un éxito y sea muy atractivo para todos ustedes. Cedo la palabra al doctor José Francisco Moctezuma para que nos ilustre con la lectura del acta anterior y tengo el gusto de presentarles a ustedes la sesión de este mes que lleva por título Viejos fármacos, nuevas perspectivas. Corresponde al Instituto Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán y será coordinado por la doctora Juanita Romero Díaz. Muchas gracias y les mando un abrazo a todos ustedes, deseando que estén tan bien como sea posible. Muy buenas noches. Lectura de la sesión mensual ordinaria del Colegio Mexicano de Reumatología correspondiente al mes de enero del 2021. Siendo las 20 horas del día 26 de enero del 2021, a través de las plataformas Zoom y YouTube, usadas por la contingencia sanitaria relacionadas a la pandemia por COVID-19, tuvo lugar la presentación de la sesión mensual ordinaria del Colegio Mexicano de Reumatología correspondiente al mes de enero del 2021. Se registró un total de 166 asistentes en línea, 132 colegiados, 13 residentes
y 21 no colegiados. Se inició la sesión con el siguiente orden del día. 1. Bienvenida, informe del Comité Ejecutivo del Colegio Mexicano de Reumatología y presentación de la sesión académica a cargo del presidente, el doctor César Pacheco Tena. 2. Lectura del acta de la sesión anterior por el secretario del Colegio Mexicano de Reumatología, José Francisco Moctezuma Ríos. 3. Sesión académica. 4. Preguntas y respuestas. El doctor César Pacheco Tena da la bienvenida como cada mes a la sesión mensual correspondiente al mes de enero del 2021. Inicia su informe con una nota luctuosa, recordando a dos compañeros, el doctor Tomás Gómez Oseguera y el doctor Antonio Barrera Cruz, quienes lamentablemente perdieron la vida en la batalla contra el COVID, enviándoles consuelo a sus familiares. Deseo pronta recuperación a nuestros compañeros que actualmente padecen COVID, entre otros a la doctora Xóchitl Mendoza, enviándole felicitaciones por su cumpleaños y pronta recuperación. Pidió una disculpa por anticipado por parte del Comité Ejecutivo por si hubiera alguna omisión de algún otro compañero que estuviera afectado. Comentó que nuestro congreso será llevado a cabo en el mes de mayo y se ha tomado la decisión de que será virtual. Dijo que se ha comentado con el comité organizador de Monterrey, Nuevo León, de esta decisión, quienes manifestaron gran solidaridad y apoyo. También dijo que de ser posible, nuestro congreso del 2022 será en la ciudad de Monterrey. Que la participación de los compañeros del comité organizador actual, incluido el comité de programas, continuará en el avance de los trabajos. Comentó que a lo largo de este mes se tuvieron reuniones con el Comité de Educación y de Investigación. El Comité de Educación ha permitido avanzar en términos de la construcción del programa. Reiteró la importancia de su participación en nuestra encuesta. Dijo que hubo algunos problemas para ingresar a la página por requerir usuario y password, pero que se resolvían comunicándose con el ingeniero Saúl. Invitó a que esta encuesta se enfocara en la ampliación en el número de temas y el número de votos de los temas. Mucho del esfuerzo se enfocó en la propuesta de profesores. El Comité de Educación, además, ha tenido reuniones con la CONAMEGE, que es el Comité Normativo Nacional de Medicina General AC, que es un instituto certificador de médicos generales, con la intención de fortalecer la posibilidad de tener promédica reumatológica ahora en forma virtual y de esta manera ampliar la cobertura. El hecho de tener el programa virtual no modifica la posibilidad de ir haciendo las promédicas presenciales si es que alguno de los estados o las ciudades así lo prefieran. Dijo también que tuvimos reuniones con el comité de investigación para mostrarnos la propuesta que nos permitió revisar y calificar de forma más ágil los trabajos de investigación y de esta manera nutrir las sesiones de nuestro congreso con los trabajos de mayor calidad. Habrá una revisión más cuidadosa. Dijo que se ha incrementado el número de revisores, además de que se han incluido revisores jóvenes con la finalidad de dar mayor vitalidad a este proceso. El número de trabajos que se recibieron a pesar de la extensión de la convocatoria es significativamente menor comparado con otros años. Se recibieron 324 trabajos. En un análisis inicial es evidente que se puede cubrir las sesiones plenarias y simultáneas con los trabajos de alta calidad. El Comité de Educación está valorando cuál es el formato más conveniente para el Congreso virtual en cuanto al número de días y la distribución de los horarios y es probable que se recurra a un pequeño ejercicio de encuesta. Se despidió deseando lo mejor para todos los agremiados y a los suyos en este año. Terminó presentando la sesión académica a cargo de la Unidad de Investigación, el Colegio Mexicano de Reumatología, coordinación e información de las actividades y planes de la Unidad de Investigación a cargo de la doctora Desiree Alpizar Rodríguez, seguido del tema manejo de datos en la nube, técnicas de Big Data en reumatología por el doctor Alfonso Gastelum Strozzi, informe de las actividades y planes de Biobadamex a cargo de la doctora Villaya Rivera Terán, proyectos y planes de Reuma Joven, el comité de Reuma Joven, representado por la doctora Ana Cecilia Lozada Navarro. Hubo algunas preguntas y comentarios. Eso es todo. Atentamente, José Francisco Moctezuma Ríos, secretario del Colegio Mexicano de Reumatología. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches. El día de hoy
quisiera primero agradecer la invitación para hablar de allopurinol a la doctora Araceli Palafox y a la doctora Juanita Romero. Y voy a darles una breve introducción de lo que quiero hacer en esta plática. Les voy a hablar de los efectos terapéuticos de la inhibición de la xantina oxidasa y, pues, por supuesto, conociendo al allopurinol desde hace más de 50 años en el tratamiento de la gota, vamos a utilizar la historia del allopurinol a través de los ensayos de gota y los más actuales a través de ensayos para su efecto benéfico en, desde el punto de vista cardiovascular y renal. Y entonces estaríamos hablando del tratamiento de la hiperuricemia asintomática también. Con esto quisiera empezar por decir que no tengo ningún conflicto de interés y por ubicarnos en el metabolismo de las purinas que finalmente desemboca en la producción de ácido úrico y el problema que nos aqueja, que es la hiperuricemia. En el metabolismo de las purinas tenemos 3 lugares en donde podemos incidir con tratamiento para disminuir la cantidad de ácido úrico sérico. Un lugar es a nivel renal, a nivel de túbulo proximal, en donde se usan los uricosúricos y en México por ahora solo contamos con Probenecid. Otro lugar es a nivel de inhibición de la uricasa, o más bien es tener la uricasa, que es la pegloticasa con pegilada, que nos ayuda a tener el paso de ácido úrico a la antoína, que el humano no tiene, varios animales sí lo tienen, y de esta manera también disminuimos la cantidad de ácido úrico sérico. Y el paso que en donde vamos a estar hablando hoy y que es muy importante para también los efectos benéficos en cardiovascular y renal, es el paso de xantina oxidasa reductasa a xantina oxidasa, que permite pasar de hipoxantina a xantina y de xantina a ácido úrico. Y aquí tenemos los inhibidores de xantina oxidasa. En México contamos con el allopurinol desde hace muchos años y más o menos desde el 2015 con un nuevo inhibidor de xantina oxidasa, el febuxostat, y no contamos todavía con topiroxostat, que es uno de los inhibidores de xantina oxidasa que más se ha estado estudiando últimamente. ¿Por qué es importante la inhibición de xantina oxidasa reductasa en este aspecto cardiovascular y renal? Pues porque conociendo la xantina oxidasa reductasa, sabemos que son tanto la xantina oxidasa como la dehidroxigenasa son formas interconvertibles de la misma enzima, xantina oxidasa reductasa. Esta se ha encontrado prácticamente en todos los órganos del cuerpo y interesantemente en el endotelio. La conversión de xantina dehidroxigenasa a xantina oxidasa y la presencia de xantina oxidasa en la circulación han sido confirmadas tanto en modelos experimentales como en humanos. Y el exceso de daño oxidativo por esta actividad de la xantina oxidasa causa daño endotelial y tisular. Entonces, la xantina oxidasa
cataliza la hidroxilación de hipoxantina a xantina y de xantina a ácido úrico, produciendo especies de oxígeno reactivas y en esta forma daño oxidativo. ¿Cuáles son los dos principales resultados al final de esta catalización? Pues uno es la hiperuricemia y la otra es el daño endotelial producido por estas especies de oxígeno reactivo. Si lo traducimos a la clínica, podríamos poner que tal vez no solo es la hiperuricemia el problema o el maleficio, pero también la xantina oxidasa y estas dos relacionarlas con el daño oxidativo. ¿Y cómo podemos traducir esto a la clínica? O lo hemos visto a través de los años con los pacientes con gota. Los pacientes con gota son pacientes que van de la mano con las otras enfermedades. Sobre todo tienen más porcentaje de hipertensión, de hipertrigliceridemia, síndrome metabólico, daño cardiovascular es importante, daño renal también y obesidad. Pues estos mismos son los que se han relacionado también con la xantina oxidasa. Entonces, a través de la gota hemos podido ir aprendiendo qué puede mejorar o no con el tratamiento de la hiperuricemia. Y aquí van a importar mucho las definiciones, porque no hemos podido tener una definición de hiperuricemia para tratar de definir qué nivel de ácido úrico sérico sería realmente el importante en la causal de daño endotelial y de traducirse en daño cardiovascular y renal. Y entonces la definición que tenemos de hiperuricemia es una definición que viene de nuestra práctica con la enfermedad de la gota y que depende de cuando la gota hace daño o se manifiesta. Y cuando se manifiesta la gota, se manifiesta cuando hay dolor articular, ataque agudo, depósito de cristales en forma de tofos. Entonces, la definición de hiperuricemia, que como vamos a ver en el transcurso de la plática, no es tan malo ese nivel para los demás, para las demás medidas. La hiperuricemia es el nivel de ácido úrico sérico que al alcanzar una sobresaturación extracelular para formar cristales con un cierto pH, ese es el nivel que vamos a tomar. ¿Por qué? Porque ahí ya no es asintomático, ya está la enfermedad. Y ese nivel se ha definido en 6.8 miligramos por decilitro. Y la gota es la enfermedad por el depósito de cristales de urato monosódico. Se traduce en artritis, tofos, litos, depósito de cristales, pero también tiene todo el cortejo que vimos antes de las comorbilidades. Entonces, ¿qué nos ha traído la enseñanza de estudios y práctica clínica? Pues hemos establecido que la hiperuricemia ya la definimos como el nivel de ácido úrico sérico mayor de 6.8 miligramos por decilitro, que se recomienda tratamiento hipouricemiante cuando hay diagnóstico de gota. Cada vez a través de los años hemos ido reduciendo el número de ataques. Si se demuestra el depósito de cristal con un ataque en el primer ataque, pues puede ser suficiente para empezar tratamiento hipouricemiante. Para la depresión del depósito de ácido úrico en gota, hay que mantener
un nivel de ácido úrico que hemos establecido por debajo de 6. Y si la gota es más severa o es una gota tofacia, por debajo de 5. Y esto debe de ser en forma permanente. Los inhibidores de xantina oxidasa siguen siendo la primera línea de tratamiento. Los uricosúricos, la segunda línea de tratamiento, y se recomienda la combinación de ambos. No se recomienda el tratamiento de hiperuricemia sintomática con fármacos. Hasta ahora esto sigue vigente. Sin embargo, en esta plática voy a empezar a ver cómo en otras especialidades y probablemente también en reumatología, como la propuesta japonesa, en donde ellos dicen que, bueno, con un nivel de ácido úrico de 8 miligramos por decilitro ya propondrían tratamiento. Se empieza a cambiar este criterio y vamos a ver si podemos establecer cuándo recomendaríamos tratar la hiperuricemia sintomática. El alopurinol es un inhibidor no selectivo de la xantina oxidasa que se convierte en oxipurinol y es excretado por el riñón. Se descubrió en 1940 y le dieron el premio Nobel en 1988 a Gertrude Elion y a George y le dieron el premio Nobel de Fisiología y Medicina a Gertrude Elion en 1988 porque era uno de los medicamentos que estaban estudiando para tratamientos oncológicos y que finalmente descubrieron que tenía un uso muy importante para disminuir la hiperuricemia y desde ahí se ha quedado hasta la fecha aprobado por la FDA en 1966 para tratamiento de la gota. El alopurinol y su metabolito activo, que es el oxipurinol, han demostrado tener efecto positivo en la isquemia, daño tisular, daño vascular y enfermedades inflamatorias, tanto en modelos experimentales, en animales, como en humanos. El alopurinol sabemos bien que disminuye los niveles de ácido úrico sérico y limita su cristalización. De esta manera previene el desarrollo e impide la progresión de la gota crónica y es capaz de hacer desaparecer tofos, de hacer desaparecer los cristales con un buen tiempo de mantener el ácido úrico por debajo de cierto nivel. Pero también se ha visto que en clínica, y les pongo aquí los ensayos que me parecen más importantes y donde se refleja su efecto más importante en el tratamiento o la mejoría de hipertensión. Hay dos ensayos. Uno es en jóvenes obesos que empiezan con hipertensión y la única maniobra es darles alopurinol y les mejora la hipertensión, inclusive se quedan normotensos. Sin embargo, cuando se trató de hacer esto en pacientes que ya tenían hipertensión instalada y que tenían una edad mayor, pues sí reducía la hipertensión, pero se necesitaban dosis muy altas y no se obtenía el mismo efecto benéfico. Probablemente esto se empiece a pensar o podríamos deducir que tal vez el vaso de la persona mayor ya es más rígido que el vaso de un joven que no tiene tanto daño y es por eso que funciona mejor en jóvenes.
También hemos aprendido a cómo usar el allopurinol. Sabemos bien, los reumatólogos, que la dosis inicial debe de ser baja. 100 miligramos al día o inclusive en algunos casos se puede empezar con 50 miligramos al día con ascenso gradual y se ha visto que se puede usar hasta 800 o 900 miligramos al día hasta encontrar la meta de tratamiento. Sin embargo, vamos a ver que el uso de dosis altas ahora probablemente no sea tan recomendable. ¿Por qué tiene importancia usar dosis bajas? Son dos puntos principales. Uno, porque así evitamos la presencia de ataques agudos al iniciar tratamiento de gota. Y el segundo, también muy importante, es que el síndrome de hipersensibilidad, tan temido por todos porque el desenlace puede ser fatal, es mucho menor cuando se inician dosis bajas de allopurinol y se va yendo en ascenso. Y es importante remarcar que debe de ajustarse en presencia de daño renal. ¿Cuáles son los efectos adversos del allopurinol y de los inhibidores de xantina oxidasa en general? Porque los otros inhibidores tienen muy parecidos efectos adversos. Principalmente, y no tan graves, gastrointestinales, reacciones de hipersensibilidad que se traducen sobre todo en alergias en la piel, ronchas, aumento de los efectos de ciertos medicamentos con los que hay que tener cuidado, como la ciclofosfamida, la satioprina. Esto lo vimos sobre todo en pacientes con trasplante renal. Y puede disminuir el metabolismo de anticoagulantes orales y probenecid. Y un síndrome muy temido y también por lo cual durante mucho tiempo hubo miedo de usar o restricción para usar el allopurinol es el síndrome de hipersensibilidad al allopurinol, que hay que tenerle respeto porque puede empezar con fiebre, eritema, vasculitis, pero desarrolla falla hepática, falla renal y finalmente puede ser fatal. No es tan frecuente, 0.1%, y se ha visto asociado sobre todo en población asiática al HLA-B 5801. En el 2009, la FDA aprobó un segundo inhibidor de xantina oxidasa, que es el febuxostat, que es un inhibidor selectivo de xantina oxidasa y que se metaboliza en el hígado. En principio, tiene una mayor bioviabilidad que el allopurinol. Se presume un perfil toxicológico favorable, aunque en realidad vamos a ver que es muy parecido al del allopurinol. Y también se presume una acción hipouricemiante más potente y más duradera. Que esto yo creo que puede ser un punto débil por lo que les voy a tratar de explicar en las siguientes diapositivas. En Estados Unidos existe la presentación de 40 miligramos y 80 miligramos. En Europa también hay la de 120 miligramos y en México solo contamos con la presentación de 80 miligramos. Fue al surgir el febuxostat y tratar de mostrar su eficacia y seguridad contra ¿quién? Pues contra el estándar o el de oro que teníamos para tratar la hiperuricemia y la gota, que es el allopurinol, que nos empezamos a dar cuenta de ciertos problemas con la inhibición de la xantina oxidasa. Primero quisiera contarles la historia de cómo empezaron a tratar de ver la eficacia de febuxostat, que
determinaron que 80 miligramos era la mejor dosis y lo probaron contra alopurinol. Hay 3 estudios en donde vamos viendo una progresión. El alopurinol nunca lo usaron a dosis mayores de 300 miligramos. Y esto podría ser una desventaja para el alopurinol en cuanto al alcance de disminuir los niveles de ácido úrico, porque en la práctica clínica sabemos que muchas veces se necesita un poquito más de 300 miligramos. Pero también le dio otras ventajas, y esto sobre todo en cuanto a los efectos adversos. Primero estuvo el efecto del estudio de FACT, en donde vieron que pues, la eficacia de febuxostat alcanzaba los niveles de 6 miligramos o menos, con 80 miligramos en 74% de la población, en cambio el alopurinol con 300 miligramos solo en el 36%. Se dieron aquí cuenta que los pacientes tenían muchos ataques agudos, entonces en los estudios que siguen empezaron con dosis más bajas y en ascenso, y esto disminuyó. Sin embargo, pues siempre el febuxostat alcanzaba niveles de ácido úrico más bajos. En cuanto a los efectos adversos, finalmente, en un periodo evaluado de 5 años en más de 5,000 pacientes, las reacciones adversas tuvieron una tasa de por lo menos 1% en los grupos de febuxostat y por lo menos de 0.5% más alta que el placebo, fueron estas 3 que ven aquí: la alteración de transaminasas, dermatosis y náusea. Si ustedes comparan con el alopurinol, pues en realidad no hay mucha diferencia. Los efectos adversos son parecidos y sí hay una diferencia con el placebo. El problema empieza cuando empezaron a ver que pues el febuxostat tenía desenlaces malos para los eventos cardiovasculares mayores al alopurinol. Entonces, las incidencias de episodios adjudicados a muerte cardiovascular por infarto del miocardio no fatal y evento cardiovascular no fatal en cada 100 pacientes años fueron de 0.6 para el alopurinol y de 0.74 para el febuxostat. Y entonces aquí fue necesario, o les pidieron de la FDA, que trataran de estudiar este efecto y trataran de comprobar a ver si de verdad esto sucedía. Y entonces tenemos el estudio de KERS, que salió publicado en 2018 y en donde les quiero hacer notar que, pues, primero hubo en febuxostat 3,098 pacientes, en alopurinol hubo 3,092. Sin embargo, en este estudio se perdió mucha población porque hubo mucha pérdida de población y sin embargo, si vemos los números con los que trabajaron, pues si vemos el punto primario de desenlace, que es muerte cardiovascular con infarto al miocardio no fatal, EBC no fatal, y que tuvieran una angina que fuera urgente para revascularización, pues sin que sea significativo, sí hay una tendencia a mayor incidencia en el grupo de febuxostat. Pero en donde sí vemos algo significativo es que hubo más en los puntos secundarios, hubo finalmente
más muertes por cardiovascular en el grupo de febuxostat que en el de allopurinol. Si esto es realmente por el medicamento o por otro efecto, vamos a tratar de explicarlo ahora con los siguientes ensayos, tanto cardiovasculares como renales. En un metaanálisis en donde se tomaron todos los estudios de inhibidores de xantina oxidasa que pudieron encontrar, que fueran ensayos aleatorizados que involucraron a 10,684 pacientes, encontraron que el uso de inhibidor de xantina oxidasa contra placebo sí tiene una menor incidencia de eventos cardiovasculares serios y sí tiene menor inicio de hipertensión. Entonces, sí pareciera haber un efecto por la inhibición de xantina oxidasa a nivel de enfermedades cardiovasculares. Además, hay dos estudios que son interesantes con allopurinol y uno es el de Mercuro, en donde vio que dosis menores a 300 miligramos al día pueden disminuir los eventos cardiovasculares, pero si usaban dosis mayores, no había una disminución significativa. Y además en otro estudio de Coburn y colaboradores, es un estudio observacional, pero lo que vieron es que los pacientes que tienen un ascenso en la dosis de allopurinol versus los pacientes que usan una dosis fija de allopurinol, pues los que tenían un ascenso en allopurinol tuvieron mayor mortalidad por todas las causas sin mejoría de sobrevida a 10 años. Entonces, quiero hacer notar que la dosis es importante porque también se refleja en el nivel de ácido úrico sérico que vamos a obtener al final con esta dosis. ¿Y qué aprendemos de los ensayos con allopurinol y desde el punto de vista del riñón? Pues hay varios ensayos pequeños que mostraron algunos de ellos beneficio. Sin embargo, hay 3 ensayos más grandes, controlados, aleatorizados, con placebo, de los cuales podemos sacar varias conclusiones. Uno de ellos es el FEDER, que es la prueba de febuxostat versus placebo, que se hizo en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 de cualquier causa y que se tomó como entrada o como un criterio de inclusión que tuvieran ácido úrico de 7.1 a 10 miligramos por decilitro. El otro es el PEARL, que es un estudio que se hizo en diabéticos tipo 1 para ver si se podía realmente mejorar la función renal. Quiero hacer notar que la edad promedio estuvo entre 52 años para un grupo y 62 años para otro grupo, y que el ácido úrico de inclusión pusieron aquí un nivel muy bajo, mayor de 4.5 miligramos por decilitro. Y el SECA-DFIX, que es un ensayo que es controlado para disminuir la progresión de enfermedad renal con inhibición de xantina oxidasa, que también aquí desconocemos cuál fue el nivel de ácido úrico de inclusión, y que fue también para problema renal de cualquier causa. Y entonces tomé estas gráficas de un artículo
de Guillermo González Martín y colaboradores, que tiene un título muy picante sobre el pequeño secreto de bajar el ácido úrico de la terapia hipouricemiante, y lo ponen como que en realidad no tiene un gran efecto para la progresión de la enfermedad renal, y que sí puede aumentar la mortalidad. Y en esto quiero hacerles notar que ya tenemos estudios desde el punto de vista cardiovascular en donde está aumentada la mortalidad por toda causa, y ahora tenemos 3 estudios renales en donde también está aumentada la mortalidad por toda causa. Entonces, ¿qué es lo importante que les quiero hacer notar en estos estudios? En lo que vemos, aquí está, lo que vemos en el eje vertical son los niveles de ácido úrico. Aquí tenemos en la primera columna los ensayos que son para problema renal, y aquí tenemos los ensayos que se han hecho en gota, ¿sí? ¿Se acuerdan? El ensayo de Pearl es el que es en diabéticos, el CKD-FIX es para cualquier causa de falla renal, el CARES es el estudio que trató de ver febuxostat contra lopurinol para enfermedad desenlace cardiovascular, y los estudios de CLEAR son estudios para ver un inhibidor de jantinoxidasa más un uricosúrico en el tratamiento de gota. Entonces, lo que podemos ver es que empiezan en diferentes niveles de ácido úrico sérico, y que también obtienen diferentes niveles con el tratamiento. El de Pearl, ¿se acuerdan? Es el que tiene niveles más bajos. El CKD-FIX llega a estar entre 6 y 5. El CARES, pues como era esperable, porque el allopurinol está en 300 miligramos y el febuxostat en 80 miligramos, pues 43% de la población alcanza niveles más cercanos a 5 en febuxostat y solo 27% en los de allopurinol, y lo mismo pasa en los estudios de CLEAR. ¿Y qué vemos con las muertes? Y con las muertes, los eventos cardiovasculares fatales y no fatales, y la mejoría de la función renal. Lo que vemos en el PERL, el de diabéticos, es que aunque no fue significativo, sí hay una tendencia a que hay más muerte en el grupo que usó allopurinol versus el placebo. Y no hubo una mejoría renal importante en el grupo de allopurinol versus el placebo. Y lo mismo vemos en el CKD-FIX. Y si nosotros ponemos todos los estudios juntos, vemos que el estudio de Pearl pues tiene un riesgo relativo para muerte mucho más alto que el de CKD-FIX, pero también quiero que se fijen otra vez en los niveles de ácido úrico. Son mucho más bajos para el Pearl que para el CKD-FIX. Y lo mismo podemos ver en cuanto a muertes con los estudios de CLEAR. Yo no veo muy bien aquí, pero es el de jantinoxidasa, inhibidor de jantinoxidasa con lesinurad a niveles de 400 miligramos y de 200 miligramos. Entre más potente sea o más alta la dosis de inhibición y los niveles de ácido úrico más bajos, la muerte es
mayor. Lo mismo vemos en esta gráfica y lo mismo vemos finalmente en esta gráfica comparando alopurinol y febuxostat. Hubo más muertes en el grupo de febuxostat que de alopurinol, pero también es cierto que los de febuxostat alcanzan niveles más bajos de ácido úrico. Entonces, pareciera que la mortalidad por toda causa está más bien relacionada al nivel de ácido úrico sérico o a niveles bajos de ácido úrico sérico. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones clave para el manejo de hiperuricemia? Hiperuricemia, vamos a llamarle asintomática, porque así está establecido, pero hiperuricemia. Pues creo que finalmente siempre debemos de intentar primero tratarla de bajar por otros medios como educación del paciente, modificar factores de riesgo, que ahí puede ser la dieta, el alcohol, bebidas de altas en fructosa, aumentar consumo de vitamina C, evitar uso de diuréticos, usar algunos medicamentos para mejorar la presión arterial que también bajan el ácido úrico, como el losartán. Y debemos de tener una meta de tratamiento que parece no ser tan baja, porque al final los niveles de ácido úrico bajos son los que más se asocian con mortalidad. Entonces, la meta de tratamiento en hiperuricemia creo que debe de estar cercana al 6.8 miligramos por decilitro. Tal vez entre 6 y 5, pero no más baja. Y va a ser muy importante porque si no se vio una mejoría en la función renal, sin duda sí se ve que tiene algún efecto en enfermedad cardiovascular. Entonces, va a ser muy importante establecer el riesgo cardiovascular en paciente con hiperuricemia. Y en cuanto a los inhibidores de xantina oxidasa, pues el alopurinol sigue siendo un fármaco de primera elección para el tratamiento tanto de hiperuricemia como de gota. ¿Qué sigue siendo un reto? La toxicidad y la mortalidad. Probablemente esta va a depender de que definamos mejor cuándo y en qué condiciones iniciar tratamiento para hiperuricemia. Por lo que vimos en esta plática, probablemente es más importante empezarla en jóvenes, empezarla en niveles de hiperuricemia que digamos puedan ser, sí, mayores a 7, mayores a 8, pero tratar de no llegar a niveles de ácido úrico muy bajos, quedarnos entre 6 y 5. Y finalmente, en enfermedad cardiovascular, isquemia, enfermedad renal, diabetes, síndrome metabólico, será muy importante la definición del nivel sérico de urato mínimo como meta de tratamiento. Y entonces ahí sí, todavía creo que hay que esperar demostración de que el riesgo-beneficio sea mayor la balanza hacia el beneficio que al riesgo. Y si bien la mortalidad por toda causa no siempre fue significativa, tal vez no son cifras muy abrumadoras, no podemos dejar de lado que el efecto adverso de muerte sigue siendo uno muy importante. Muchas gracias.
Buenas noches a todos. Agradezco la iniciativa del Laboratorio Aspen y del Colegio Mexicano de Reumatología por la oportunidad de revisar este tema con ustedes. El tema consiste en la evaluación y actualización del uso de glucocorticoides, enfocado específicamente en aquel reto que todos los clínicos tenemos: encontrar la eficacia de los fármacos tratando de disminuir todas las comorbilidades o los efectos adversos. No tengo ningún conflicto de interés. Como ustedes saben, los glucocorticoides son poderosos agentes antiinflamatorios de amplio espectro. Sin embargo, su uso de alguna manera se complica porque también tienen un alto rango de efectos adversos. Desde 1949, el descubrimiento de estos fármacos incluso ameritó el Premio Nobel de Fisiología, ya que se describió todo el efecto que tenía este fármaco, que se conoció como compuesto E, sobre todo en el efecto de un paciente con artritis reumatoide. Durante las siguientes décadas se desarrollaron diferentes fármacos, solamente en su estructura, realmente no hubo nuevos avances. Sin embargo, desde la introducción, realmente ha sido un fenómeno muy importante del efecto de estos fármacos. Desde este contexto, hablando en la sobrevida y del efecto que tiene en los pacientes con lupus, antes de la era de los glucocorticoides, la sobrevida en esos primeros 5 años era alrededor de 17%, y esta se incrementó hasta casi el 55% después de la era de los glucocorticoides. Actualmente estos fármacos siguen siendo la piedra angular en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes. Como les comentaba, estos fármacos tienen también efectos pleiotrópicos que tienen o que causan los efectos adversos, y estos se ha encontrado también que dependen de dosis y tiempo. Lo que vemos nosotros en el linfocito T son dos fenómenos o dos vías que tienen un papel fundamental en el desarrollo de los efectos adversos observados por los glucocorticoides. La primera de ellas es el efecto que tiene sobre la vía genómica a través de los receptores citosólicos, los cuales llevan a estimular la transrepresión y transactivación. Y se ha encontrado que es una de las principales vías por las que se observan, o las causantes de los fenómenos adversos de los glucocorticoides. También se observan otros efectos denominados no genómicos. Estos están determinados por el efecto que se tiene sobre los receptores de membrana a través de la inhibición de fosfolipasa A2, y hasta donde se ha documentado hasta el momento, los diferentes glucocorticoides disponibles tienen diferentes efectos. Algunos estimulan más la vía no genómica, como la metilprednisolona, y otros la vía genómica, como la prednisona. Nuevamente, esto depende de la dosis y tiempo de uso. En la flecha que les muestro a la izquierda, lo que trato de representar es todo ese efecto sobre la vía genómica y no genómica, dependiendo de la dosis del fármaco. En esta línea gris se puede identificar, o trato de representar, el efecto, el punto más bien en la dosis de glucocorticoides hasta donde ya se saturan completamente los receptores de glucocorticoides, y en el que ya no tenemos un mayor beneficio después de esta saturación. Esto es algo de lo que ocurre en el linfocito T. Sin embargo, como ustedes saben, los glucocorticoides tienen diferentes efectos de acuerdo a las diferentes células.
Por ejemplo, hay algunos en los que únicamente se observa un efecto en el número, como es el caso de los neutrófilos, pero hay otras células como los macrófagos o linfocitos que sí tienen un efecto también en la funcionalidad de estas células. De allí que pueden observarse los diferentes fenómenos asociados al uso de glucocorticoides. En la búsqueda de identificar cuál es el mecanismo exacto de los glucocorticoides en los diferentes tipos celulares de los pacientes con enfermedades reumáticas, se han intentado hacer diferentes ensayos o estudios en ratones, en ratones transgénicos, intentando afectar diferentes vías y retándolos con el uso de los corticosteroides. Sin embargo, en algunos sí hay respuestas, se observan respuestas y en algunos no. Por tanto, los mecanismos exactos aún no están bien dilucidados y siguen en todo este proceso de investigación. Algo también muy interesante que se publicó recientemente es que muchos de los fenómenos fisiológicos observados en las diferentes enfermedades tienen cierto fenómeno fisiológico circadiano. Por ejemplo, hablando de las enfermedades autoinmunes, se ha encontrado que el efecto de estímulo sobre el sistema inmune se encuentra sobre todo en las primeras horas del día. Que esto finalmente es un fenómeno interesante y propondría la posibilidad de que si nosotros usamos los glucocorticoides en este periodo del día, posiblemente podamos adquirir el efecto de tratamiento que necesitamos y quizá podríamos pensar en utilizar menos dosis de glucocorticoides. Los efectos adversos por el uso de glucocorticoides, como lo comenté previamente, va a depender mucho del tiempo, de la dosis y el tiempo de uso. En las guías actuales de tratamiento, voy a hablar en este momento de la nefropatía lúpica. Se ha observado o utilizamos generalmente dosis altas en el tratamiento estándar de glucocorticoides en las primeras semanas. Generalmente la indicación o el uso más común de esto es de 0.8 a 1 miligramo por kilogramo de peso del paciente y descenso gradual relativamente lento, alcanzando las dosis mínimas en las primeras 24 semanas de tratamiento. Lo que se ha propuesto en los nuevos esquemas de tratamiento, tratando de disminuir estos efectos adversos, es utilizar otro esquema. Esto se debe a que los principales efectos se deben a esa primera fase de dosis altas de glucocorticoides y también el tiempo largo de uso de dosis intermedias de estos. Entonces, en estos nuevos esquemas, lo que se propone es utilizar dosis iniciales de metilprednisolona en infusión intravenosa y después, una vez induciendo con este esquema una respuesta antiinflamatoria potente, tendríamos la posibilidad de utilizar menos dosis de esteroides, en promedio 0.5 miligramos por kilogramo de peso, y si ustedes observan alrededor de la semana 12 ya estaríamos alcanzando la dosis baja de glucocorticoides. De acuerdo a los estudios previos donde se evalúa la saturación de acuerdo a la dosis y de acuerdo también a la vía que estimulamos de los glucocorticoides, se puede observar que la vía genómica se puede saturar desde dosis muy pequeñas, incluso menores de 7.5 miligramos, alcanzando hasta 50%. Y en dosis, alcanzando, bueno, después de la dosis mayor de 30 miligramos, ya
prácticamente todo está saturado, incluso en esas primeras dosis intermedias alcanzamos una saturación importante de los receptores. En el caso de la vía no genómica, esta se alcanza, es la vía principalmente estimulada por los bolos de metilprednisolona a partir de esas dosis de más de 250 miligramos por bolo de infusión. Sin embargo, sigue la pregunta, ¿qué dosis es suficiente? La mayor parte de nuestros pacientes tienen un componente antiinflamatorio muy potente. Entonces, si bien siempre preocupa todo este efecto adverso de los glucocorticoides, también uno de nuestros principales objetivos es alcanzar el control de la enfermedad del paciente. Para esto se ha intentado contestar en la evaluación longitudinal de diferentes cohortes. Una de ellas es la cohorte de Hopkins. Sin embargo, en la mayoría de ellos se describen cuáles son los principales efectos adversos dependiendo de la dosis promedio y del año o los años de seguimiento. Lo mismo en la cohorte de cruces, donde se encuentra que ellos identifican necrosis avascular en dosis promedio de 20 miligramos por día o incluso la presencia de cataratas. Es difícil, en la mayoría de estos estudios no determinan exactamente cuál es esa, o se puede analizar de manera fina cuál es esa asociación entre el papel de daño que causa la enfermedad o la actividad de la enfermedad y el papel que ejercen los glucocorticoides per se. Lo mismo en una cohorte de la población de Taiwán, con seguimiento de 5 años, se describen la prevalencia de los efectos adversos encontrados y de acuerdo a la dosis y tiempo de uso de los glucocorticoides. Un estudio donde ya propone el comparar los diversos esquemas de dosis reducida de esteroides versus dosis estándar de glucocorticoides es el artículo publicado por el doctor Ruiz Irastorza y su grupo, donde aquí incluye o compara 2 cohortes en el mismo centro. Uno de ellos es una cohorte de pacientes con lupus seguidos por el Departamento de Medicina Interna, donde se utilizan las dosis estándar de prednisona. Y la otra cohorte es la del Hospital de Cruces, donde están solo reumatólogos entrenados, y en esta sí intentan evaluar el efecto de estos 2 esquemas sobre el desarrollo de efectos adversos y de eficacia del tratamiento. Para eso utilizaron los instrumentos para evaluar daño relacionado al lupus y también el daño relacionado, trataron de evaluar y disecar las diferentes variables asociadas al uso de glucocorticoides. La maniobra que utilizó el grupo de Cruces, el de especialistas de reumatología, fue que ellos utilizaron dosis reducidas de glucocorticoides precedido por bolos de metilprednisolona y la introducción temprana de inmunosupresores en el tratamiento del paciente. Como pueden observar, cuando ellos evalúan la probabilidad de estar libre de daño asociado a glucocorticoides, sí fue estadísticamente menor en el grupo que utilizó el esquema reducido de glucocorticoides. Sin embargo, lo que se observa o lo que se requiere en el tratamiento de la nefropatía lúpica en específico, el fenómeno generalmente requiere de mayor dosis en los periodos de exacerbación de la enfermedad y ya de menor dosis de mantenimiento. Normalmente en estos casos los pacientes tienen esos periodos de actividad
y de remisión, y son justo en estos episodios de actividad de la enfermedad donde se requiere de mayor dosis de glucocorticoides. Es una de las principales manifestaciones en las que se ha podido estudiar o se ha estudiado los esquemas de dosis reducidas, porque representa una de las principales causas de morbimortalidad en los pacientes con lupus. En los diferentes ensayos de tratamiento para la nefropatía lúpica aún se describen porcentajes altos de eventos adversos serios y también de infecciones serias. En algunos de ellos predomina donde se han utilizado esquemas de dosis más altas de esteroides. Al respecto, se ha comparado cuál es el efecto también en la eficacia de cuando se utilizan, del hecho de utilizar esquemas reducidos de glucocorticoides, y se puede observar que en aquellos en los que se utilizan dosis por tiempos más prolongados en comparación con dosis de reducción más rápida, pero precedidos también por los bolos de glucocorticoides, se alcanzan porcentajes de remisión completa y de remisión parcial adecuados en comparación con lo descrito en los diversos ensayos con empleo de dosis estándar de glucocorticoides. En este se compara el efecto del uso de dosis estándar y el efecto sobre también en comparación con el grupo de dosis menores o de dosis reducidas, y realmente el efecto sobre la respuesta parcial y la respuesta completa fue comparable entre ambos esquemas de tratamiento. También en otros estudios donde se compara y se evalúa el efecto del esquema también utilizado en el grupo de cruces de España, se puede observar que estos esquemas también alcanzan una remisión completa aceptable con una menor incidencia de eventos adversos asociados por esteroides. Por tanto, al menos con los estudios que hasta el momento tenemos, se ha propuesto considerar en nefropatía lúpica los esquemas con pulsos de metilprednisolona y la reducción de esteroides orales en aquellos casos de nefritis, al menos no rápidamente progresiva. Y este ha generado también una reconsideración en el esquema propuesto de las dosis de glucocorticoides en nefropatía lúpica, y esto pues se ha publicado en las evaluaciones o la revisión reciente de las guías CADIGO, donde en un esquema estándar se utiliza, podría o no utilizarse los pulsos de metilprednisolona, pero generalmente se utiliza 1 miligramo por kilogramo de peso del paciente, y en este esquema de reducción. En el esquema de dosis reducidas, aquí sí se considera la administración de bolos de metilprednisolona en todos, con un inicio de dosis intermedia y reducción gradual relativamente rápida. Es una de las propuestas o de las consideraciones que se generaron en las nuevas guías. Sin embargo, hay un punto muy importante a considerar. La mayor parte de la información generada en esos ensayos clínicos ha incluido un mayor porcentaje de pacientes caucásicos. Y como ustedes saben, la presentación clínica y la gravedad de los pacientes con lupus es distinta en afroamericanos y latinos en comparación con la presentación clínica en caucásicos. Se sabe que los pacientes caucásicos tienen una menor frecuencia de manifestaciones graves de la enfermedad, y de esa forma podemos observar en esta gráfica. Por ejemplo, en la cohorte de cruces, la prevalencia de nefropatía lúpica alcanza casi el 11%,
lo cual es inferior a lo que vemos nosotros en la cohorte de lupus que tenemos en el instituto, que esto al inicio es casi del 53%. La actividad, el daño también y la actividad es mayor en los pacientes observados en pues, hispanos, mexicanos de nuestra cohorte. Así que la pregunta ahora es, estos esquemas de tratamiento que se han validado en caucásicos podrían ser utilizados también o podrían considerarse en los pacientes latinoamericanos donde se ve mayor gravedad de la enfermedad. Por esta pregunta, recientemente revisamos o tratamos de hacer en la cohorte del instituto un análisis entre la dosis de glucocorticoides y su efecto sobre la actividad en el desarrollo de daño y mortalidad en los pacientes con lupus eritematoso. Nuestro objetivo es tratar de disecar de la manera más fina posible cuál es el papel en el desarrollo de estos eventos de daño y mortalidad y de efectos adversos, qué tanto es el papel de la dosis alta de glucocorticoide y qué tanto es la actividad de la enfermedad. Para esto, el objetivo principal fue evaluar el riesgo de desarrollar daño asociado al uso de glucocorticoides en los pacientes con lupus de acuerdo a la dosis y el tiempo de uso y determinar el papel de la actividad durante el seguimiento a 5 y 10 años. Como ustedes saben, el primer año de seguimiento de los pacientes con lupus es uno de los más importantes porque allí se determina cuál es el fenotipo clínico del paciente y por tanto se determina también qué cantidad de tratamiento o intensidad, así como la dosis y la intensidad del tratamiento de glucocorticoides es requerido. Por tanto, nosotros intentamos hacer 4 grupos con base en la dosis diaria promedio de prednisona acumulada durante el primer año de seguimiento, y así quedaron 4 grupos. El grupo 1 que no utilizó prednisona durante ese primer año, el grupo 2 que tuvo una dosis promedio de prednisona menor de 10 miligramos, grupo 3 de 10 a 30 y el grupo 4 aquel que requirió de más de 30 miligramos al día. Los desenlaces primarios fue determinar el daño atribuible al uso de glucocorticoides, el daño atribuible a la actividad de lupus, la mortalidad y las causas de mortalidad. En esta tabla les muestro la distribución de las manifestaciones clínicas del lupus o de los pacientes de acuerdo a los grupos de dosis de prednisona. Como pueden observar, realmente la determinación o lo que determinó que estos 2 grupos, el 3 y 4, requirieran de más dosis de glucocorticoides fue la frecuencia de nefropatía lúpica. Y al parecer también es probable que en el grupo 4 se haya utilizado más dosis de glucocorticoides porque tenían una mayor cantidad de proteinuria y una mayor frecuencia de síndrome nefrótico. Es frecuente observar en la práctica clínica que por la presencia de proteinuria se modifiquen las dosis de glucocorticoides, aunque es importante recalcar que también cada vez hay más evidencia de que la proteinuria puede tardar tiempo en la respuesta y es un punto a considerar cuando se piensa en el tiempo de dosis o la duración en las dosis de glucocorticoides. Como era de esperarse, pues el grupo 4 fue el que acumuló 3 y 4, principalmente el 4 acumuló más dosis de glucocorticoides a través del tiempo y al menos en esta cohorte o en este grupo de pacientes, la frecuencia de uso de antimaláricos fue menor en comparación con el resto de los grupos. En este punto también quisiera comentar que en los últimos estudios publicados se ha encontrado que sí existe un efecto
protector de daño de la hidroxicloroquina o de los antimaláricos, independientemente o cuando se hace la evaluación excluyendo el sesgo de indicación. Entonces, es importante considerar el agregar hidroxicloroquina o antimalárico a los pacientes con lupus. Cuando se evalúa el daño asociado al uso de glucocorticoides, observamos algo interesante. A pesar de que los pacientes en los primeros grupos tuvieron menores dosis acumuladas de glucocorticoides, la prevalencia de catarata fue muy comparable, fue muy similar en el resto de los grupos. No tan solo en aquellos en los que tuvieron mayores dosis de glucocorticoides, lo mismo para el daño musculoesquelético. Lo que sí es claro que aquellos pacientes con mayor dosis de glucocorticoides tienen pues una mayor prevalencia de necrosis avascular y mayor incidencia de diabetes. Hablando de mortalidad, pues el grupo de mayor dosis de glucocorticoides, el grupo 4, definitivamente tuvo una mayor prevalencia de mortalidad. Y al intentar disecar las causas de mortalidad de estos grupos, predominó la frecuencia de infecciones en el grupo 4. De las causas asociadas a actividad de la enfermedad, prácticamente se observaron de manera similar en los últimos 3 grupos, 2, 3 y 4. Moviéndome un poco a otro grupo de enfermedades donde también se requieren de dosis alta de glucocorticoides, en el caso de las vasculitis, también poco a poco se está generando una mayor información sobre el papel del uso de dosis reducidas de glucocorticoides. El año pasado se publicó el ensayo PEXIVAS, donde se evaluó el efecto del uso de plasmaféresis, y aquí también aplicaron como una de las maniobras novedosas el uso de dosis reducidas de glucocorticoides. Y algo que se encontró muy interesante también es que realmente no hubo diferencias en la eficacia cuando se utilizó las dosis de esquemas reducidos de glucocorticoides. Así que posiblemente en poco tiempo tendremos también nuevos ensayos que intenten validar estos esquemas en otras enfermedades donde se caracterizan por una intensidad de inflamación alta. Y hace unos días incluso se publicó el ensayo clínico de Avacopan, que es un inhibidor del receptor de C5A para el tratamiento de las vasculitis asociadas a ANCA. Aquí lo que se intentó o lo que se evaluó fue el uso de Avacopan en comparación con el uso de glucocorticoides. Y lo que se encontró es que ambos grupos, incluso en el grupo de Avacopan que no utilizó glucocorticoides, la remisión fue de 72.3% versus 70.1% en el grupo de glucocorticoides, con lo cual alcanzó la hipótesis de no inferioridad. Por tanto, pues quisiera concluir con esto, que los glucocorticoides son fármacos con una penetración tisular alta, vida media prolongada y alta afinidad a receptores, que continúan siendo la piedra angular del tratamiento para las enfermedades autoinmunes con alta intensidad de inflamación, que los efectos adversos se deben principalmente al estímulo de la vía genómica, que los blancos específicos de los glucocorticoides a nivel celular aún no se han determinado completamente. De esta forma hasta el momento todavía es complejo pensar en otros
medicamentos que puedan reducir, tener la eficacia que buscamos y reducir los efectos adversos. Esta falta de conocimiento detallado limita todavía el desarrollo de agentes terapéuticos con estas bases de los mecanismos de acción de glucocorticoides. Por tanto, es probable que los glucocorticoides se mantengan como fármacos indispensables, particularmente en esta fase inicial de la enfermedad para un control rápido del brote. Y en estas condiciones se requieren abordajes estructurados para asegurar que los pacientes sean tratados con la dosis mínima requerida de glucocorticoides para tener esos efectos benéficos y limitar las comorbilidades. Y finalmente, como consideraciones finales, propongo el considerar la administración matutina de los glucocorticoides en concordancia con el proceso circadiano de acuerdo a lo descrito recientemente, tratar de identificar la dosis mínima requerida de acuerdo a la manifestación clínica e intensidad de la enfermedad, considerar también el uso de dosis reducidas de prednisona precedido por bolos de metilprednisolona, al menos en nefritis lúpica, y bueno, quizá falta todavía, podría considerarse en vasculitis, aunque por el momento no tenemos ensayos clínicos adicionales. Y por último, considerar siempre considerar la introducción temprana de inmunosupresores en el tratamiento de los pacientes para lograr alcanzar una remisión temprana y un descenso progresivo del esteroide hasta incluso la suspensión del glucocorticoide. Y finalmente, también considero apropiado el entrenamiento de los pacientes en esa importancia de comentar la importancia de adherirse a los esquemas instituidos, porque en algunas ocasiones esto también depende del paciente, que los médicos indican un esquema y los pacientes suelen modificar esos esquemas, lo cual finalmente genera una falta de respuesta al tratamiento y también una mayor prevalencia de efectos adversos. Muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias al Colegio Mexicano de Reumatología por la invitación a este tema de pepios de colágeno y mediadores proinflamatorios, en donde empezamos agradeciendo igual la participación en este simposio de la doctora Rull, la jefa de reumatología del Instituto de Nutrición, y a la doctora Juanita Romero, adscrita al mismo servicio. Muchísimas gracias a las dos. Y empezando a hablar sobre los péptidos de colágeno y mediadores proinflamatorios, empezamos a revisar cuál es el estatus actual de la población en México. Y aún con la limitante que tenemos en reuniones familiares, en este caso estamos viendo una reunión familiar en donde vemos cuál es la característica que tiene esta población, en donde vemos que la mayor parte de los integrantes de la familia son adultos mayores, muy poca población infantil, jóvenes más o menos en promedio algo similar a la población en adultos, cosa que entonces al momento de revisar la epidemiología en México durante los últimos 50 años, encontramos que la población en México, la pirámide poblacional, tiene un porcentaje importante en la base de la pirámide que corresponde a la población infantil. Entonces, desde 1950, esta población ha venido disminuyendo o manteniéndose con estos datos. Sin embargo, la población de adultos por arriba de 50 años está incrementándose en el tamaño de esta población. De esta forma, no nada más se está incrementando el tamaño de la población, sino los daños que pudiera estar causando tanto la edad como, y ustedes vieron en la fotografía, el sobrepeso y la obesidad, en donde estamos viendo que estos datos que están asociados con la edad modifican las características que principalmente, y más en una mujer, aunque también en los hombres también estamos viendo que hay un interés en mantenerse en cierta forma jóvenes, y vemos cuál es la diferencia desde una mujer joven, las características que tiene su piel de humedad,
de elasticidad, en donde al momento que avanza los datos de la edad, empezamos a ver cómo está marcado el surco nasogeniano, características de pérdida de elasticidad, resequedad en piel, que ya conforme progresa la edad, esta resequedad en piel va a estar caracterizada por la presencia de arrugas y de pérdida de elasticidad. Y esto lo vemos relacionado con las características que tiene la piel en concentración de las redes de colágeno, características de las redes de colágeno, en donde encontramos que la red de colágeno tiene una característica en la población, en la piel joven, en donde es gruesa, una gran cantidad de fibras de colágeno, y al momento que avanza la edad estamos viendo que hay una disminución de estas fibras de colágeno y una pérdida de la característica de la red, en donde hay unas fibras más delgadas, más frágiles, en donde esto me permite relacionar características de las fibras de colágeno con la pérdida de elasticidad y de la humedad en piel. Y entonces vemos que durante todo este proceso, desde los 30 años, tenemos una disminución de los niveles de colágeno asociado por la edad, siendo un porcentaje del 1.5% de disminución de las fibras de colágeno conforme avanza la edad. Y no nada más está asociado en piel, sino también las características que podemos tener con el avance de la edad por el desgaste a nivel articular, en donde podemos tener o iniciar un daño principalmente en mujeres, principalmente en rodilla, en donde tenemos estas características de la pérdida de colágeno, de la pérdida de estos meniscos que me van a inducir un daño a nivel óseo. Entonces, vemos cuáles son los datos epidemiológicos que tenemos en la población mexicana, teniendo hasta este momento una población de casi 129 millones de habitantes, y enfocándonos en las edades en donde encontramos este mayor porcentaje de pacientes con osteoartritis mayores de 50 años, en donde en la población de hombres la prevalencia es de 1.1 millones de habitantes. Sin embargo, en mujeres tenemos una prevalencia superior de 1.7 millones. Sin embargo, lo importante es, los pacientes no llegan a la consulta diciendo que tengo un diagnóstico de osteoartritis, sino más bien llegan un 40% de esta población con manifestaciones clínicas, y la principal manifestación por la que acuden al consultorio es la presencia de dolor. Entonces, y no nada más la osteoporosis, también no nada más la osteoartritis, también la osteoporosis, en donde también el daño demostrado en mayores de 50 años, y también se presenta en hombres, no solamente en mujeres asociadas a la menopausia, sino que en hombres la prevalencia es menor, casi de 1 millón de habitantes, y en mujeres es de 2,5 millones. El problema es que la presencia de osteoporosis podemos empezar tanto a prevenirla como a tratarla. Nada más que los factores de riesgo que nos van a inducir posibles fracturas son las características más importantes en esta población, y podemos tener estos riesgos de fractura hasta en 40,000 hombres y en más de 200,000 mujeres. Tenemos que conocer, ya tenemos el conocimiento de cuál es la característica que tienen todos estos sistemas, tanto piel como sistema musculoesquelético. Y el punto de referencia en estos dos sistemas es el colágeno. Y el colágeno tiene las características de su composición de líneas celulares, en donde también estas líneas celulares nos permiten establecer este tejido conectivo que me van a permitir tener una capacidad de función de las fibras de colágeno en forma efectiva. Y parte de este tejido conectivo es la presencia de ácido hialurónico y proteoglicanos. Y al momento de revisar las líneas celulares que participan en este proceso de síntesis, de reforzamiento, de estructura de tejido conectivo dentro de articulaciones, huesos, músculos o piel, encontramos que son diferentes líneas celulares las que participan: osteoblasto, condrocito, fibroblasto, adipocitos o músculo liso. Nos vamos a enfocar en dos que tienen la principal participación en la formación o la síntesis de fibras de colágeno, en donde al momento que se toma una biopsia de estos tejidos, encontramos que tenemos colágeno tipo 1, fibrocartílago, cartílago hialino y hueso. Sin embargo, estos pequeños puntos que encontramos
en la biopsia son principalmente condrocitos y fibroblastos. Hay un artículo, que este es un artículo de 2006, en donde empezamos a ver que la capacidad de activación de condrocitos induce la síntesis por los mismos condrocitos de un factor activador de fibroblastos, de tal forma que al momento que nosotros tenemos una capacidad o una inducción de activación de condrocitos, empezamos a ver que hay una síntesis de este factor activador de fibroblastos y en consecuencia de un incremento en la síntesis de colágeno. Entonces, esta es la interacción o la relación que pueden tener estas dos líneas celulares en la producción o síntesis de colágeno. Solamente que, perfecto, ya tenemos nosotros las características, condiciones de los tejidos que están teniendo un efecto asociado con la edad o asociado con el medio ambiente, porque también la exposición constante al sol o en la posición, la exposición, y esto es dicho por dermatólogos en fases de juveniles, en adultos jóvenes, también tiene un efecto, una consecuencia a largo plazo, en donde ya vimos que la consecuencia asociada con la edad y estas características externas, pues es el colágeno, nada más que nosotros tenemos que administrarlo de alguna forma para poder tener una respuesta a este tipo de daños en los tejidos. Solamente que la forma en la que más frecuentemente se administra colágeno es a través de administraciones orales. De tal forma que al momento que vemos cómo es este proceso metabólico en la absorción de colágeno, vemos las características de los diferentes fragmentos realizados por la fragmentación a nivel de tracto gastrointestinal, en donde para que pueda atravesar este tejido, este nivel gastrointestinal, duodeno principalmente, vemos que las diferentes fragmentaciones del colágeno nos da características de péptidos de colágeno o fragmentos de colágeno, tanto de peso molecular bajo como de peso molecular muy elevado. De tal forma que en este caso, nosotros tenemos que determinar, nosotros hemos revisado la fisiología de la absorción en tracto gastrointestinal y definitivamente para que podamos tener una absorción efectiva de los péptidos de colágeno, estos tienen que ser específicamente de un peso molecular bajo. En este caso, definitivamente el tamaño sí importa. Y aquí vemos cómo el colágeno, sin hidrolizar, el colágeno natural, no tiene esta capacidad de ser absorbido en una forma efectiva a través del tracto gastrointestinal. Necesitamos tener péptidos de peso molecular con una variación entre 2.000 a 5.000 Daltons para que puedan tener una absorción efectiva. De tal forma que para que podamos nosotros tener este colágeno en una forma como que podamos administrarlo como un suplemento, tenemos que conocer las características a nivel de diferentes tipos de aminoácidos que son los que forman las fibras de colágeno. La concentración más importante de aminoácidos es principalmente glicina, prolina e hidroxiprolina. Pero para poder fragmentar estos péptidos, o para poder formar estos péptidos de colágeno, necesitamos de utilizar diferentes tipos de tijeras o enzimas de restricción que nos van a permitir hacer estos cortes. Puse aquí las tijeras de diferentes colores porque hay diferentes tipos de enzimas de restricción. Y hay una que puede cortar la unión entre glicina y prolina, otra entre prolina e hidroxiprolina. Entonces, tenemos que utilizar enzimas de restricción específicas para poder tener estas fragmentaciones o cortes de las fibras de colágeno. Sin embargo, esta fragmentación de fibras de colágeno lo que nos da es una mezcla heterogénea en donde tenemos diferentes péptidos de colágeno con diferentes pesos moleculares. Y nosotros, para que tengamos una absorción efectiva y adecuada de una concentración específica de los péptidos de colágeno, debemos de tener una solución homogénea con concentraciones de péptidos de aminoácido que nosotros tengamos el conocimiento de que pueden ser fácilmente absorbibles a nivel de tracto gastrointestinal. El proceso para la obtención de estas fibras de colágeno se realiza a través de 3 diferentes pasos. Primero es la obtención del colágeno. En este caso se utilizó bovino, es colágeno bovino, en donde se obtiene de piel y de huesos, que es en donde se encuentra la mayor concentración de fibras de colágeno. Más o menos el tejido está formado con un 90% de fibras de colágeno.
Y además el tejido bovino es muy similar al tejido en humanos. Posteriormente, una vez obtenido el colágeno, tenemos que fragmentarlo. Para este proceso se realiza un procedimiento de hidrólisis química, que puede ser tanto ácida como básica, o una fragmentación enzimática. Sin embargo, al momento de que hacemos esta mezcla como con modificaciones de pH, esta hidrólisis química o enzimática, lo que podemos obtener son estos fragmentos heterogéneos de diferentes pesos moleculares, desde un bajo peso molecular hasta un alto peso molecular. Para que nosotros podamos homogenizar esta mezcla de péptidos de colágeno, se tiene que pasar a la tercera fase o la tercer paso para la obtención de péptidos de colágeno, que este es la filtración a través de filtros que tienen el tamaño del poro o del orificio por el que voy a pasar esta mezcla heterogénea de colágeno hidrolizado, tenga la capacidad de permitir el paso de péptidos de colágeno de bajo peso molecular y evitar el paso de péptidos de colágeno de alto peso molecular. Perfecto, entonces nosotros hemos revisado que los péptidos de colágeno tienen dos efectos de los que vamos a hablar en este momento. Uno es como condroprotector y otro como antiinflamatorio. El primero, como condroprotector, para esto vamos a revisar dos artículos. El primero es un metaanálisis, revisión de los efectos benéficos de los péptidos de colágeno sobre las propiedades de la piel. Este es un soporte científico de estudios clínicos publicado en el 2015. Y el segundo nos vamos a un nivel más molecular, es actividad osteogénica de péptidos de colágeno mediante el patrón transcripcional, en donde activa la síntesis de colágeno y eficacia terapéutica del hueso osteoporótico mediante análisis por microscopía electrónica y evaluación de la microarquitectura. En donde al momento de que se toma una muestra del péptido de colágeno que vamos a estudiar, sí encontramos que al momento de hacer un corrimiento de la fragmentación de proteínas, que la mayor concentración es de prolina y hidroxiprolina en un 25% y glicina de un 20%, en donde tenemos estos aminoácidos que presentan la mayor concentración en el colágeno, en la proteína como colágeno, que son los que más frecuentemente encontramos como los más concentrados en estas preparaciones de péptidos de colágeno. En donde se hicieron determinaciones de cuál es la capacidad que tienen estos péptidos con diferentes pesos moleculares para la proliferación de osteoblastos que me van a permitir o inducir la síntesis de colágeno. Y encontramos que la mayor capacidad de inducción de una proliferación celular es con un peso molecular menor a 3 kilodaltons o a 3000 daltons. En donde no solamente es la capacidad de proliferación celular, sino que al momento de que ponemos en contacto estas líneas celulares con péptidos de colágeno de este peso molecular específicamente, encontramos, y aquí lo vemos en esta fotografía, que hay un incremento en la síntesis de colágeno con estas células activadas al momento de hacer un comparativo en donde solamente se puso placebo sin tener en su concentración péptidos de colágeno. Entonces tenemos aquí dos características: inducción de la activación celular, proliferación de osteoblastos y síntesis de colágeno. Y la concentración efectiva que nos dio esta respuesta fue de 3000 daltons o 3 kilodaltons. Se marcaron ya vimos que tenemos la mayor concentración en aminoácidos de prolina y hidroxiprolina. Se hizo un marcaje radiactivo de estos dos aminoácidos en donde se determina la capacidad de absorción dentro de las primeras horas posteriormente a ser administrados, en donde encontramos los niveles de radioactividad por cuentas por minuto con los aminoácidos marcados radioactivamente a nivel plasmático dentro de las primeras horas después de haber sido absorbidos. Entonces ya tenemos los aminoácidos marcados radioactivamente, prolina, hidroxiprolina, tenemos la concentración que encontramos a nivel plasmático, pero ¿hacia dónde se dirige estos aminoácidos marcados radioactivamente? Se hicieron evaluaciones en diferentes tejidos como cartílago, tibia, fémur y piel, y aquí hago un marcaje más o menos a nivel de 20 cuentas por minuto, en donde la concentración más elevada se encuentra en tibia, fémur y piel, en menor concentración en cartílago, pero estas sí son superiores a 20 cuentas por minuto. Se hicieron determinaciones en otros tejidos para ver si solamente
se pueden dirigir a estos órganos blancos o a diferentes tipos de tejido. Y a nivel de cerebro, haciendo también un marcaje en 20 cuentas por minuto, encontramos que la concentración que podemos encontrar de estos péptidos marcados radioactivamente es infinitamente superior a los niveles de aminoácidos marcados radioactivamente que podemos encontrar en cartílago, tibia, fémur o piel. Y aquí estoy haciendo en un dibujo, una imagen en donde puedo ver las características del hueso esponjoso y del hueso cortical, en donde aquí en este estudio se utilizaron animales de experimentación a los que se les dio péptidos de colágeno después de habérseles realizado ovarectomía. Entonces aquí son tres grupos, en donde el primero es un grupo control, el segundo es un grupo al que se le hizo la ovarectomía, y al tercero también se le hizo la ovarectomía, pero se le administraron péptidos de colágeno. De tal forma que vemos las características o la diferencia en relación a las traves, características de traves o hueso cortical, en donde encontramos que las traves están disminuidas de tamaño, son más frágiles, fácilmente se pueden fragmentar. A diferencia de los animales de experimentación a los que se les administró péptidos de colágeno, en donde las traves son más gruesas, más fortalecidas, de la misma forma que hueso cortical. Y en relación a todo esto son características a nivel óseo, pero ¿qué sucede a nivel de piel? En donde también vimos que había una concentración elevada de estos péptidos de colágeno, de estos aminoácidos marcados radioactivamente. Y encontramos aquí en mujeres a los cuales se les hizo determinación por corneometría, en donde se mide la conductividad de la superficie cutánea y determina el nivel de humedad en piel. Entonces aquí fueron 33 mujeres con un rango de edad de 40 a 59 años, en donde al compararlas con controles, a las mujeres que se les dio únicamente placebo, se determina que a nivel de 4 semanas ya tiene una disminución, un incremento importante o significativo de los niveles de colágeno que le permite tener una característica de humedad en piel, en donde al momento de regenerar esta red de fibras de colágeno podemos tener una retención de la humedad a las 4 semanas, pero que es significativamente superior a las 8 semanas. ¿Esto qué características nos da? O esta humedad en la piel, ¿cuáles son las consecuencias que podemos tener? Fragmentación de colágeno, en donde vemos que al momento de que avanza esta administración de colágeno durante 4 a 12 semanas, tenemos una disminución significativa de la fragmentación de colágeno y en consecuencia de la presencia de arrugas. Ya los efectos que podemos tener en la regeneración a nivel de la red de colágeno no nada más es en relación a mantener esta elasticidad o humedad en piel, sino también que esta concentración o esta regeneración de las redes de colágeno nos permiten tener una protección a la exposición con rayos ultravioleta. En donde aquí se hizo un estudio también en animales de experimentación, en donde tenemos el primer grupo, que es un grupo control, en donde los ratones no fueron expuestos a radiaciones ultravioleta. El segundo grupo, que también es un control positivo, en donde sí fueron expuestos a radiaciones ultravioleta, solamente que el tercer grupo, que fue expuesto a radiaciones ultravioleta, se le administró ad libitum péptidos de colágeno. En donde a las 3 semanas encontramos que hay una diferencia significativa al compararse con el control al que no se expuso a radiaciones ultravioleta. Los ratones que sí se expusieron, hay una diferencia significativa en relación a los efectos que pueden tener los rayos ultravioleta sobre piel. Sin embargo, ya tenemos una respuesta significativa en los ratones que fueron alimentados con péptidos de colágeno. A las 5 semanas podemos ver que no hay una diferencia entre los ratones control, que no fueron expuestos a radiaciones ultravioleta, contra los que sí fueron expuestos, pero que fueron alimentados con péptidos de colágeno. Lo que también nos menciona que esta regeneración de las redes de colágeno nos induce en una protección al momento de mantener la humedad y elasticidad, una protección en contra de las radiaciones por rayos ultravioleta. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de estos estudios? El colágeno hidrolizado consiste en péptidos de bajo peso molecular, enriquecido con aminoácidos específicos como glicina, prolina e hidroxiprolina.
Debido a su bajo peso molecular, estos péptidos de colágeno se absorben fácilmente y se distribuyen en diferentes tejidos de nuestro organismo. Este estudio demuestra por primera vez que los péptidos de colágeno promueven la proliferación y diferenciación de osteoblastos vía el patrón de señalización transcripcional ERK-MAPK, patrón mediador de la síntesis de colágeno. Se demuestra que los péptidos de colágeno se distribuyen en la dermis, en donde podemos ver los efectos de estimulación, de proliferación y diferenciación de fibroblastos. Inducen un incremento en la densidad y diámetro de las fibras de colágeno. Incrementan la producción de ácido hialurónico, activando la protección en contra de los rayos ultravioleta. El segundo efecto, que viene siendo el antiinflamatorio, lo revisamos en 3 artículos. Evaluación del efecto de la administración oral de péptidos de colágeno en osteoartritis experimental. Este es un modelo también en animales de experimentación. El segundo artículo es consumo oral diario de colágeno tipo 1 hidrolizado, el cual consideran como condroprotector y antiinflamatorio en una osteoartritis postraumática murina. Y ya terminando, los 2 primeros artículos son asociados a nivel molecular, a nivel expresión de una respuesta en el nivel de experimentación, y el tercer artículo, en donde ya estamos viendo cuáles son los efectos que puede tener a nivel de rodilla en mujeres adultas. Este es un estudio clínico a 6 meses, aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo, en donde se investiga el efecto de los péptidos de colágeno sobre el cartílago articular en un modelo murino, en donde se induce una osteoartritis postraumática y se realiza la evaluación de los niveles séricos de biomarcadores. Para el desarrollo de esta osteoartritis se empleó un modelo denominado daño menisco-ligamento, en donde se hace la sección del ligamento colateral de la rodilla derecha y un segmento del cuerno anterior del menisco medio, detectando la osteoartritis 4 semanas posteriores al daño. Este es el diseño del estudio, en donde inicialmente a los ratones se pone en una semana de adaptación al medio ambiente al estar en el laboratorio, y las modificaciones de día-noche. Tomando muestras a las 3 y a las 12 semanas posteriores a la inducción del daño. Se hacen las detecciones después de realizado el daño, se hacen las detecciones de CTX2, que es un metabolito de degradación del colágeno tipo 2. Y se hace también la detección de CP2, que es síntesis de colágeno tipo 2. Y mediante una tensión inmunohistoquímica se hace la determinación tanto de metaloproteinasas como mediadores proinflamatorios y la inducción de la síntesis de TNF-alfa como un mediador proinflamatorio. Y estas son las características en donde se evaluó el efecto de la administración oral de péptidos de colágeno en osteoartritis experimental. Este es un modelo en ratas. Y aquí lo que se marcan son las metaloproteinasas. Y aquí podemos ver el control, tanto en tibia como en fémur, después de la inducción de la osteoartritis postraumática, como haya una liberación de estas metaloproteinasas, que son las que nos indican el inicio del daño o destrucción celular en esta osteoartritis postraumática inducida en ratones. Y cómo en estos ratones a los cuales fueron alimentados al libitum con péptidos de colágeno, esta liberación o esta destrucción o daño celular es significativamente inferior tanto en tibia como en fémur. Ahora, en dado caso que progrese el daño, hay una liberación de un mediador proinflamatorio de diferentes mediadores como interleucina 1, TNF-alfa, en donde aquí se hizo la detección de TNF-alfa y encontramos que en los ratones control tenemos una liberación importante. Este es el marcaje de inmunoperoxidasa, en donde se ve en esta coloración como café rojiza, la concentración elevada de TNF-alfa. Y en el mismo ratón, pero que ya fue alimentado con péptidos de colágeno, encontramos que no hay esta liberación de este mediador proinflamatorio. A las 12 semanas, aquí ya inicia ya tiene un proceso de regeneración del daño a nivel de ligamento, pero en ratones que fueron alimentados no tiene una liberación de este mediador proinflamatorio.
Y no nada más eso, no hay liberación de un mediador proinflamatorio, pero ya hay una inducción de un daño por este daño menisco-ligamento para la inducción de osteoartritis. Y se encuentra que son tinciones en donde este es a menor intensidad y este es a un mayor lente. Encontramos, a diferencia del control, de una concentración baja de péptidos de colágeno o una alta que corresponde a la dosis utilizada en humanos, la concentración de condrocitos se incrementa en una forma significativa al compararlo con el control. Este es con una baja concentración y este es con una concentración equivalente a la utilizada en humanos. Aquí podemos ver este mismo tipo de daño, pero a nivel de osteocondral en humanos, es de rodilla, en donde podemos ver que después de haber utilizado péptidos de colágeno, como este daño detectado por radiología disminuye en una forma significativa después de 6 semanas del uso de péptidos de colágeno. Este es el tercer estudio en donde el diseño es un estudio prospectivo de un solo centro, aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo, en donde se incluyeron en donde presentan dolor o malestar en rodilla, pero como criterios de inclusión es que no hayan recibido suplementos alimenticios ni antiinflamatorios ni esteroideos durante los últimos 6 meses. Se evaluó una respuesta por la puntuación de WOMAC, en donde evalúa tanto rigidez como función física, y la de Lysholm, que viene siendo una evaluación de la capacidad funcional a nivel de rodilla. Encontramos que los datos, de acuerdo a tanto la evaluación de WOMAC, que aquí lo que tenemos que es encontrar la menor puntuación posible, 0 es la mejor puntuación, encontramos una respuesta significativa desde los 3 meses posteriores al inicio de la administración por vía oral de péptidos de colágeno. Y esta es significativamente superior a los 6 meses después de haber administrado péptidos de colágeno. Aquí la de Lysholm, la evaluación es en donde tenemos la mayor puntuación en relación a movilidad, rigidez, al momento de levantarse de la cama, bajar o subir escaleras, caminar en un terreno llano. Encontramos que la respuesta es igual que la evaluación de WOMAC, que es significativamente superior a los 3 meses, pero es más importante a los 6 meses después de estar administrando en forma constante diariamente péptidos de colágeno. Aquí las conclusiones es que se revisaron estudios para determinar en forma definitiva el impacto de los péptidos de colágeno sobre procesos degenerativos del cartílago, que juegan un papel muy importante en osteoartritis. Los resultados presentados aquí sugieren que el consumo diario de péptidos de colágeno protegen de la pérdida de cartílago y estimulan la producción de colágeno y proteoglicanos por condrocitos en articulaciones dañadas. En consecuencia, los péptidos de colágeno inhiben el proceso inflamatorio y la producción de citocinas proinflamatorias tales como interleucina 6, interleucina 1 y TNF-alfa, que aquí fue la detección que nosotros utilizamos como parámetro de evaluación de inflamación, y esto en consecuencia disminuye el dolor y mejora la capacidad funcional de las articulaciones en pacientes con osteoartritis. Diversos estudios in vitro, en animales de experimentación y en humanos sugieren que el consumo de péptidos de colágeno con una dosificación de 10 gramos por día presentan un efecto condroprotector y antiinflamatorio en las articulaciones, pudiendo considerarse los péptidos de colágeno como una estrategia de soporte en la salud de las articulaciones. Muchísimas gracias.